se trata de una pérdida de este tipo, una pérdida de embarazo, está más invisibilizado. Es el único proyecto que por más de que uno tenga claro todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, no depende de uno el resultado. Cuesta también la idea de no controlar, ¿no? Uno intenta controlar todo. Claro, y acá no controla Y nada. acá no controlas gran parte de las cosas. Yo siempre creo que para uno poder cuidar de otros se tiene que cuidar uno mismo, ¿no? Eso seguro. Y cuando uno se convierte en madre, tiene que cuidar a ese bebé que depende 100% de una misma. Con lo cual, cuanto más uno se cuide, más y mejor va a poder cuidar a ese bebé. Bueno, bienvenida Sofía, muchas gracias por estar en Boca Podcast. Bueno, gracias a vos por invitarme. La verdad, un placer que hayas venido a conocer mi espacio y bueno, contarte un poco de lo que hago. Bueno, la primera pregunta que tenía quizás suena un poco obvia, pero la quería hacer para la gente como yo, que viene acá un poco a conocer. ¿Cómo definirías el trabajo que haces? ¿Qué es la terapia perinatal? Bueno, yo soy psicóloga clínica, siempre me dediqué a la atención de pacientes adultos y un poco la vida y un poco las ganas me llevaron a profundizar en lo que es la salud mental perinatal, que mucha gente no conoce lo que es. La psicología perinatal es una rama de la psicología que abarca el acompañamiento de las personas, sobre todo las mujeres, porque son las mujeres las que en su mayoría consultan, y es el acompañamiento de ellas, sobre todo en todo el recorrido de la maternidad, desde el deseo de ser madres hasta el momento en que lo son. Eso incluye y abarca el recorrido previo de búsqueda de embarazo, ya sea de manera natural o mediante técnicas de reproducción humana asistida, es decir, tratamientos de fertilidad. Después las acompañó a lo largo de su embarazo, una vez que logran el embarazo también todo el embarazo, con todo lo que eso conlleva, porque obviamente hay una mezcla emocional tremenda, así que bueno, mi rol es un poco brindar acompañamiento en esa etapa y después del parto también, lo que es el puerperio, los primeros meses de crianza y demás. Así que hago las dos cosas. No es que solo me dedico a lo perinatal, me dedico a la clínica de adultos en general y también a esto. ¿Por qué a lo largo que se fue desarrollando, digamos, tu carrera profesional, te interesó más puntualmente este tema? ¿Es por alguna curiosidad personal? Se dieron varias cosas, siempre me interesó mucho lo que es lo vincular madre-hijo en especial, pero a su vez soy mamá, yo tengo dos hijas y mi recorrido de búsqueda de la segunda sobre todo fue bastante engorroso. Yo pasé por 3 pérdidas de embarazo entre mi hija mayor y la menor, así que también me convocó mucho desde ese lado el poder acompañar a quienes pasan también por ese proceso, porque bueno, lo perinatal también incluye lo que son los obstáculos en el recorrido de búsqueda y en la maternidad en sí. Así que yo en mi momento que viví todo esto, tuve un acompañamiento de una psicóloga, pero sentía que quedaba corto el abordaje que ella podía darle, ya que no estaba especializada en este tema y el poder acompañar con una especialización creo que tiene un valor agregado enorme y se juegan muchas cosas en esos procesos. Entonces, cuando decidí formarme en perinatal, fue un poco por eso, o sea, porque siempre me gustó mucho, desde que soy mamá también me convocó desde ese lugar y a su vez mi proceso, sumado en el medio que yo buscaba y perdí embarazos, mi papá falleció cuando yo estaba embarazada, o sea, fueron muchas cosas Claro. que de repente fueron vistas por mí como señales, ¿no? De decir, bueno, ok, pasaste por todo esto, pero ahora puedes darle un giro y un sentido a todo lo que viviste y poder acompañar desde lo personal y lo profesional me parece que es una buena forma de vincular todo lo que me pasó, ¿no? Así que Seguramente bueno. tenés muchas pacientes que te sentís reflejada con su historia también. Sí. ¿Qué ocurre cuando hay una pérdida? ¿Cómo lo procesa la cabeza? Porque es distinto a cualquier pérdida, digamos. Sí, es real, es diferente porque es una pérdida
poco tangible en muchos aspectos. No es lo mismo cuando vos perdés un ser querido que estás viviendo junto a él o junto a ella una cantidad de tiempo determinado, años de relación o vínculo con esa persona y de repente muere, ya sea por una enfermedad o por de una manera repentina. Bueno, hay alguien concreto a quien despedir, ¿no? Cuando se trata de una pérdida de este tipo, una pérdida de embarazo, está más invisibilizado. Para los demás, en general, pasa que muchas veces esas personas que pierden bebés o pierden embarazos todavía no llegaron a comunicar la noticia del embarazo. Entonces, es una pérdida que a veces se acompaña por quienes nos rodean, a veces no y se vuelve invisible porque del otro lado llega un momento que después nadie más te pregunta por eso. No es lo mismo, se murió mi papá, un amigo, mi hermano, un pariente, bueno, todo, ¿y cómo estás por la pérdida de Claro. tal? Ahora, cuando pasan estas cosas, no, de repente es como que Como que se dejaron de asume, como hablar, no es ya está. tangible, se asume que no tiene la misma importancia o qué crees que sucede alrededor, digamos. No, en realidad no que no tenga la misma importancia, pero la gente lo olvida. Porque esa persona nunca fue una persona tangible, concreta y visible para el resto. Para una, cuando lo vive, uno toma conciencia del embarazo del minuto uno, sin apenas tener todavía la posibilidad de contarlo. Uno ya lo siente y ya automáticamente desde el positivo de ese test uno ya se imaginó todo alrededor de ese bebé que van a nacer. En mi caso, las 3 veces que pasé por esto no llegaba a formarse un embrión, eran muy recientes las pérdidas, pero así todo es súper triste lo que vivís y el duelo es tanto o más importante o menos importante, no sé, pero le das igual importancia como así fuese otro tipo de pérdidas, ¿no? Y la mezcla emocional es enorme, sumale a todo lo que gira alrededor de la idea de volver a intentar, eh, Claro. es un montón. Es como una marca muy grande y también se me ocurre preguntar en ese sentido cómo también se maneja a nivel emocional, pensando en quizás sí otro hijo que luego una tiene o ya el hijo que vive eso también, Sí, ese proceso, ¿cómo se maneja eso también? ¿cómo lo vive cada uno, decís? Sí, sí, En realidad es muy personal como cada uno lo atraviesa. No es lo mismo un embarazo que se pierde de principios del embarazo o que haya otros embarazos que se pierden más avanzados, porque ahí cambia, obviamente, ¿no? Cambia por ahí. En mi caso, mi hija más grande todavía no sabía que yo estaba embarazada, o sea, lo sabía, pero no lo sí. sabía dicho por mí, ¿no? Entonces, en ese caso se maneja de una manera, distinto es un bebé que nace y fallece. Es como que cada uno lo va atravesando de distintas formas, pero sí hay un denominador común que es muchísima angustia, mucha frustración, mucha impotencia y muchísimo miedo alrededor de lo que va a venir, ¿no? Porque generalmente uno tiene muchas ganas de volver a intentar, pero hay un miedo que paraliza y que nos frena y por eso ahí intervenimos nosotros, ¿no? De nuestro rol de profesionales para acompañar a las mujeres sobre todo a recuperar la confianza, a correrse del lugar de la culpa, de hacerse únicas responsables a veces de lo sucedido, cuando en realidad ya sea para que un embarazo se dé en buenas condiciones o para que un embarazo se pierda, intervienen un montón de factores, Claro. ¿no? Entonces, correrse un poco de esa sensación que a veces aparece de sentir que, bueno, esto que pasó es culpa mía y cargan a veces mucho con eso que duele, ¿viste? Y ya profundizamos en este tema, pero para seguir abriendo un poco, ¿cuáles son las principales causas por las cuales vienen a tu consultorio? En lo que respecta a lo perinatal, nosotros como psicólogos perinatales y yo particularmente, bueno, ahora estamos acá en un consultorio de los que yo trabajo que integran varios profesionales este espacio, entonces muchas veces llegan por derivación de otros profesionales, ya sea obstetras o ya sea algún pediatra que sugiere que hagas orientación a padres o intervenir desde ese lado. Son muchos motivos los que llevan a las pacientes a venir acá. Eh, Tengo muchas pacientes que consultan por temas de fertilidad, muchas mujeres en tratamiento
o en esa transición de que naturalmente no quedan embarazadas, entonces vienen acá en esa transición de decidir hacer un tratamiento. Después, bueno, pérdidas gestacionales, como te conté. Vienen muchas mujeres con dudas respecto a si quieren o no ser madres, con muchas preguntas en relación al paso del tiempo y la edad, y qué tengo que hacer, y dudo, y estoy en pareja, pero no sé si ahora. Eh, Después vienen muchas pacientes con diagnósticos difíciles de llevar a lo largo del embarazo, eh, tal vez cuestiones que salen a la luz en cierto momento por alguna ecografía, entonces cómo sobrellevar eso, cómo se lleva lo que queda del embarazo con esa noticia, o si son noticias más complejas que tal vez llevan digamos, decidir si seguir o no con el embarazo. Ese es otro de los motivos. Vienen muchas mujeres en el momento del puerperio por síntomas que se asemejan tal vez a una depresión posparto o no, pero con mucha ansiedad o dificultades para vincularse con su bebé. Bueno, Hay hay un un montón. montón de Hay motivos. un montón, sí. Por ejemplo, se me ocurre preguntar con los casos de problemas con la fertilidad, Ujú. ¿qué consejos intentás dar vos y cuáles son las cosas negativas que ocurren a partir de una desesperación, digamos, por querer que ocurra el embarazo? Mira, una de las cuestiones que es así también como denominador común es el tema de la ansiedad, del paso del tiempo, eh, la confrontación que aparece en relación a la expectativa y la realidad, ¿no? Lo que una como mujer esperaba para ese momento, o muchas se reprochan el haber esperado para buscar y de repente darse cuenta que cuando quieren no siempre llega en el momento que quieren y como quieren. Claro, Eh, Hay que trabajar mucho sobre esa ansiedad, el sentimiento de culpa, la frustración, los problemas de pareja que puedan traer aparejados justamente estos desafíos reproductivos. Eh, Hay muchas mujeres que se sienten muy solas, porque son procesos que en general se comparten poco con los demás o se sienten muy aisladas respecto de la sociedad y de todo lo que pasa alrededor de ellas que ellas no están pudiendo lograr. claro, Porque bueno, hay mujeres que se embarazan alrededor constantemente o eventos que dejan de lado porque se sienten incómodas yendo y ellas no están en la misma, o cómo se postergan distintos proyectos que podrían coexistir, pero a su vez ellas se aíslan porque prefieren guardar todo para el tratamiento. claro. Entonces, bueno, se ven afectadas en todo sentido y en general lo que yo trato de focalizar y donde trato de hacer mucho hincapié es que no se olviden de que son un todo, ¿no? Porque dentro de lo que son los tratamientos se le da muchas veces mucha más insistencia y prevalencia a lo que es el cuerpo y todo lo que el cuerpo tiene que pasar hasta lograrlo, ¿no? Pero Ok, se pierde de vista que es mucho lo que pasa a nivel emocional también. Y muchas veces el cuerpo está preparado para hacer un siguiente tratamiento, pero a nivel emociones o a nivel cabeza no están todavía listas. Los tratamientos de fertilidad vienen junto a un montón de desafíos, ¿no? De que se presentan muy seguido distintos caminos a elegir, distintas decisiones a tomar, que implican tiempo, dinero, claro, implican mucha, viste, sensación de nervios a la hora de decir, bueno, tengo que decir esto, tengo que decir aquello. Y en el medio están ellas viviendo, ¿no? claro, Con sus vidas, con sus trabajos, con sus parejas, con sus amistades. Y bueno, esto a veces parece ponerlas en pausa frente a un montón de otros aspectos donde la demanda continúa de todos lados. Entonces, bueno, yo siempre las ayudo a ver que no solo tienen que mirar la línea de llegada ni la meta, que es el deseo y el hecho de quedarse embarazadas, sino que también hay que focalizar en todo el camino en general, ¿no? En poder de repente ponerle la misma importancia al paso a paso, a cada uno de los desafíos que se van presentando y a cómo transitan sus días. Porque claro. si no, si van directamente a mirar la línea de llegada, pierden de vista todo lo que sí tienen.
Entonces, Exacto. bueno, ese es Y uno. encima, desde la ignorancia lo opino, ¿no? Pero es como un gran paso a priorizarse, o sea, dejar de priorizarse uno mismo por otra persona que es la que va a nacer, digamos. Pero también, como decís, ¿no? Está este peligro a dejar de darle energía a otras cosas y que todo dependa de ese resultado. Eso es peligroso, ¿no? Sí, 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 porque me animo a decir que es, te diría, el único proyecto que las mujeres, en general digo mujeres porque son ellas las consultantes, ¿no? Pero es el único proyecto que por más de que uno tenga claro todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, no depende de uno el resultado. Claro, O sea, vos podés decir, bueno, yo quiero, no sé, recibirme. Ok, bueno, ¿qué tenés que hacer? Ir, cursar, rendir las materias, aprobar, pasar de año. Bueno, en algún momento va a llegar esto. claro, Me quiero mudar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, ahorrar, averiguar, no sé, hacer cuentas, ¿no? Me voy a poder mudar. Esto tiene una cuota de misterio enorme que aún así vienen a mí con la idea de no sé qué más hacer. Ya hice todo claro. lo que me dijeron que tenía que hacer y sin embargo, entonces bueno, trabajar mucho sobre la cantidad de participantes que hay en este recorrido y cómo cada uno tiene su rol y su responsabilidad para que logren también correrse de eso y aceptar y aprender a transitar el camino sin la certeza total de todo lo que va a pasar y cómo va a pasar, ¿no? Claro. Esta cuota de misterio a veces es muy difícil de aceptar. Cuesta aceptar porque cuesta también la idea de no controlar, ¿no? Uno intenta controlar todo. Claro. Y acá no Entonces, controla y nada. acá no controlas. Gran parte de las cosas no se controla, muchas otras sí. Entonces se busca tal vez como meter el foco en, bueno, a ver, ¿qué es lo que depende de vos? Tal cosa. Una de las cosas que sí depende de vos es cómo transitas el camino, cómo lo vivís. Eso sí depende de vos. Ahora, ¿qué va a pasar mañana después de que te hagan la transferencia del embrión? Y eso ya no. Entonces, bueno, es un trabajo de Es- hormiga, pero es sí, muy lindo también cuando uno acompaña y suma su granito de arena, ¿no? Porque, bueno, yo viví de mi lado, no hice tratamiento, pero sí viví de mi lado esto de quiero pero no puedo, quiero pero no llega, claro. quiero pero me embarazo pero lo pierdo. ¿Y cuál es en este sentido, y más planteándolo ahora que también como que hay todo datos estadísticos que dicen que cada vez hay menos, están haciendo menos hijos, Sí, digamos, sí. ¿cuál es el motor, por ejemplo, que a vos te impulsa y a las que quieren ser madres las impulsa igualmente a seguir intentando? ¿Qué es eso que...? Bueno, yo creo que lo más firme es el deseo. Pasa que hoy en día, con el paso del tiempo, se postergó un poco la edad materna. Antes las mujeres eran madres mucho más jóvenes. Antes no se cuestionaba tanto el deseo de ser o no madre. Era un Claro, poco como, bueno, tengo que, parecía, ¿viste? O no era algo que se tomaba tan a conciencia. Y la realidad es que se avanzó mucho en un montón de aspectos, pero el cuerpo y la edad biológica sigue siendo la misma. Con lo cual, cuando una mujer hoy en día se plantea el deseo de decir, bueno, a ver, bueno, dale, voy a intentar, lo piensa mucho más, lo consiente mucho más y por ahí, en el momento en que quiere, bueno, no es tan sencillo. claro, Entonces, lo que la sigue impulsando obviamente es el deseo, pero bueno, trae otros desafíos aparejados, así como avanzó todo en un sentido, también avanzó a nivel ciencia, ¿no? A nivel claro. medicina y a nivel recursos y opciones y oportunidades también se avanzó un montón. Pero bueno, subjetivamente a nivel emocional hay una mezcla enorme y generalmente no es que vienen de una a consultarme a mí. Las mujeres que están en tratamiento vienen después de un recorrido duro, ¿viste? Con muchos obstáculos. Claro. Y Pasan una gran frustración previa a decir, sí, y no todas, digamos, atienden su salud mental a la par de lo que atienden su cuerpo. Y eso no es una crítica, sino porque las mujeres en general tenemos muy incorporado esto de que pasarla mal es parte, ¿no? claro, Y bueno, me la banco porque puedo con todo y voy y voy y voy, ¿no? Pero de repente el costo es enorme emocionalmente hablando. Entonces vale la pena realmente poner el foco y prepararse de la mejor manera emocionalmente y psíquicamente para también poder poner el cuerpo una y otra vez y poder trabajar sobre lo que va a implicar un resultado negativo o positivo, porque también pasa que
tienen un recorrido tan grande que muchas veces cuando finalmente llega el embarazo, cuesta también asimilar ese lado y decir, ah, bueno, ahora sí. Tantos años lo quise y ahora llegó y bueno, ¿y cómo Claro. lo vivo? ¿Cómo lo El tema de la transito? expectativa y... Sí, sí, eso también, ¿viste? Cuándo se imaginaban que iba a ser, cuándo terminó siendo, cómo pasa el tiempo, cómo transitan también ellas el esperar sin desesperar. Y cómo entra, por otro lado, el rol de la pareja, ¿no? Que como que al principio no tiene, más allá de sí poder acompañar, no está en la situación, no está en el cuerpo. ¿Qué Sí. sucede con eso? Bueno, acá la mayor parte de las pacientes son mujeres, como te decía, pero yo también acompaño parejas, si bien no soy psicóloga de pareja, pero sí acompaño parejas en sus procesos de búsqueda de embarazo o en temas de crianza, puerperio y demás. Eh, hay de todo, o sea, hay hombres, bueno, hay parejas hombre-mujer, hay parejas mujer-mujer, o sea, hay todo, pero en general el rol del que acompaña y no pone el cuerpo eh, es un rol que va oscilando entre ser más activo y más pasivo, porque no todas las parejas son iguales. Y en general lo que pasa muchas veces del otro lado es que es cierto que toman a la paciente como la mujer, nada más, la que pone el cuerpo, ¿no? Y en realidad son dos. Son dos queriendo lo mismo, son dos queriendo que se cumpla su sueño, su deseo. No es uno sin el otro, eso yo lo digo siempre, porque la mujer en este caso pone el cuerpo, es la que pasa por los estudios más complicados, por los tratamientos, por las estimulaciones. Y del otro lado, bueno, el rol de acompañar es esencial. Pero también como mujeres a veces es necesario que se puedan correr un poco para que del otro lado se pueda entrar, ¿no? Claro. Porque a veces son ellas las que lo abarcan todo, esto que decía, ¿no? Como yo puedo con todo, yo voy con todo y bueno, el otro, bueno, queda medio ahí desdibujado. Entonces, bueno, es muy importante poder convocar a ambas partes de la pareja para que tengan el mismo rol, participativo sobre todo. Vos ahora estás también en las redes subiendo contenido, digamos, divulgando, Sí. pero sabrás como psicóloga que las redes también tienen otro lado, que es un poco más negativo, que es el de poder generar miedo o escuchar muchas veces mentiras o cosas que no son tan así. ¿Te Sí. pasa con pacientes que un poco se queman en las redes con cosas que ven? Sí, 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 sí. No que me hayan referido en relación a por ahí a lo que comparto yo, pero No, digo sí, de otras. sí, sí, sí. Sí, yo igual cuando comparto trato de ser muy cautelosa con lo que subo, nunca expongo, siempre tratando de dar una mirada positiva de cómo sobrellevar lo que vaya surgiendo. Pero sí es verdad que hoy hay un exceso de información que lleva a que muchas se abrumen. En lo que respecta a lo perinatal pasa mucho en relación a lo que es el embarazo, en relación a lo que es el parto, en relación a lo que es el puerperio, cómo tienen que ser, cómo se tienen que sentir, o qué miedo si te pasa esto, o la depresión postparto y te alertan, ¿viste? Y en lo que es fertilidad también, vienen mucho con muchas, digamos, cuestiones como, ay, tal hizo tal cosa, o vi que tal cosa Claro. funciona para tal cosa y yo no lo hice, o tendría que hacer esto, o tendría que ir acá, o ver tal médico, mira, vi tal médico que subió, qué sé yo. Sí, pero bueno, hay que tomarlo, yo siempre les digo, tomen lo que les sirva y lo que les resuene a ustedes, ¿no? Antes, no sé, yo fui mamá hace 10 años y hace 10 años no había ni Instagram, no había Claro, talleres del qué sé yo, del qué sé yo, cuá, viste, como que claro. estaba mucho más acotado a una consulta personalizada y no a lo que se va escuchando y divulgando por ahí, que es verdad que pierde un poco lo que vos decís, ¿no? Se pierde a ver qué es lo real de todo esto. Claro. Eh, Así que sí, El tema de la sobreinformación puede ser sí, complicado. sí. También, desde otra pregunta, digamos, después quería preguntarte justo cómo es este proceso, digamos, si vos acompañás durante todo el embarazo, cada cuánto ves al paciente, a la paciente, si es decisión de ellas. Sí,
Todo depende de cuándo lleguen. Si pueden llegarme, yo tengo pacientes que las atiendo desde el momento en que dicen, no sé, quiero buscar embarazo, bueno, y después las sigo acompañando hasta el momento en que son madres, con sus hijos inclusive, ¿viste? En ese recorrido. No todas las veo sin pausa. En general, cuando nacen los bebés, hay un par de semanas en las cuales todo se les va acomodando y por ahí después retomamos. Con algunas, con otras seguimos. Hay algunas que llegan directamente cuando están por parir, por todos esos miedos que pueden aparecer. O hay quienes llegan una vez que nacieron sus bebés, eso depende. Pero está la posibilidad siempre de acompañar todo el recorrido. Tenemos pacientes de todo tipo, ¿viste? Hay una chica que acompaño desde ella perdió un primer embarazo y ahí la empecé a atender yo y después se quedó embarazada y estuvo embarazada y nació su hija, ¿no? Y ahora la hija hoy cumplió 2 años justo, hoy la atendí a la mañana. Como recorridos largos y siento mucho cariño por los pacientes, la verdad que sí. Yo siempre digo, cada historia es un poquito mía, ¿no? Porque uno es muy testigo de lo que van pasando. Sí, siente que de hecho acompaña un montón. Y luego ya del embarazo, ¿por qué es importante seguir, digamos, cuidando la salud mental en esos primeros encuentros, en ser madre, digamos? Mira, yo siempre creo que para uno poder cuidar de otro se tiene que cuidar uno mismo, ¿no? Eso seguro. Y cuando uno se convierte en madre, tiene que cuidar a ese bebé que depende 100% de una misma. Con lo cual, cuanto más uno se cuide, más y mejor va a poder cuidar a ese bebé. Entonces creo que es clave. La maternidad viene a sacudirnos de arriba abajo, a confrontarnos con puntos muy difíciles de llevar. Hay que ejercitar mucho la paciencia, hay que atravesar un cambio enorme que no solo es a nivel físico, sino también a nivel mental. Hay que lidiar con este cambio de la independencia a la dependencia, de dejar de ser autónomas, que cambian nuestras responsabilidades, hay que asimilar que uno deja de trabajar un tiempo, cuánta energía le dedica a esto, no perder la individualidad, no perderse una, porque a veces hay que evaluar mucho qué se imagina una respecto a lo que va a ser mamá. Claro. Hay mucho esto va de la mano de lo que vos decías, de lo que se lee y lo que se escucha en redes, ¿no? No hay una única manera de ser madre, entonces bueno, por ahí llevar a cabo una serie de encuentros ayuda a que uno pueda como alinearse un poco en función de qué es lo que va a vivir, cómo lo va a vivir, cómo lo quiere encarar, justamente para que no se sientan solas. ¿Qué prejuicios existen, por ejemplo, de ser madre es esto, esos prejuicios con... Y por ahí una idea por ahí de que ser madre es dejarse a una misma por completo, es volcarte 100% a tu bebé, es nunca más ser libre, nunca más ser independiente, es olvídate de dormir. Son todas cosas como muy drásticas, o el sentimiento por ahí que se transmite de, bueno, para siempre va a ser así, nunca más. Bueno, poder también trabajar sobre que son momentos, son etapas, son desafíos que van modificándose un poco a lo largo de la vida y a medida que los hijos van creciendo aparecen nuevos. Entonces, bueno, también por ahí acompañar desde ahí a que puedan naturalizar un poco lo que es tener un mal día o tener varios malos días. Porque, bueno, hay desafíos que se van presentando y hay que un poco ser una madre real, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y que los hijos también son reales, así como nosotros no tenemos siempre un buen día, nuestros hijos lo mismo. Que por ahí a veces nos frustramos, ¿viste? Ay, no, porque lloró todo el día. Bueno, puede ser. Sí. Puede pasar. Claro, hay mucha como rosca de si la culpabilidad es de uno. Sí, la exigencia, la autoexigencia que nos ponemos encima, o esto de querer evitar o prevenir un montón de cosas cuando no todo se puede evitar y prevenir. O sea, uno como madre va a tomar los recaudos necesarios para tratar de cuidar a ese bebé o ese hijo de la mejor manera posible, pero después hay un montón de cosas que se nos van a escapar de nuestras manos. Entonces, bueno, también aprender a llevar eso, ¿no? Cómo transitar lo que no depende de uno. Claro, porque yo me imagino lo complicado que es darte cuenta lo mucho que influye cuando el nene está creciendo, esos son los momentos que más le influye todas las acciones que uno Sí.
Sí, que uno claro. hace. Entonces debe haber también como, yo me imagino que tendría como mucho miedo de, uy, hice esto. Bueno, es verdad, los niños cada vez van creciendo más y más son conscientes de todo lo que ven y lo que cada vez están más atentos a lo que pasa afuera. Entonces uno tiene que cuidarse mucho de cómo es con los hijos. Pero bueno, también sacar de vista esto, ¿no? Como de que la maternidad no es perfecta, uno se puede equivocar. También eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos, porque si no crecen con una vara altísima, con miedo a equivocarse, Claro. se frustran muchísimo. Entonces, bueno, cuanto más humano uno se pueda mostrar y más permeable y accesible, mejor. Vos también haces clínica de adultos en Ujú. general. Sí. En ese sentido, ¿cuáles son motivos principales por Ujú. los cuales buscan ir a... Bueno, hay de todo. Pueden ser crisis vitales, crisis relativas a la edad o problemas de pareja o también pueden llegar por crisis vocacional o por alguna cuestión relativa a una ruptura amorosa, un cambio laboral o dificultades vinculares. Es variado, eso sí es variado. ¿Y vos qué fuiste aprendiendo como psicóloga, Mm. con ya experiencia, digamos, que antes pensabas que era distinto? Ujú. En qué sentido crees que evolucionaste o fuiste aprendiendo? Las dos cosas. Yo creo que también los años de experiencia ayudan muchísimo. Uno va formándose en la práctica, no solo desde la teoría de la universidad. Cuando uno Claro, se egresa, de repente decís, ah, no sabía nada. En el claro, sentido de que el recorrido y el post y todo lo que uno hace a nivel formación o la experiencia que te da el trabajo de campo en sí, o sea, el consultorio en este caso eh, ayuda y enriquece muchísimo. Las horas de dar, digamos, clase, yo antes daba clase también, eso me ayudaba muchísimo, o las horas de consultorio y de la cantidad de pacientes que han pasado a lo largo de mi recorrido también. Los distintos lugares donde uno trabaja, te encontrás con distintos tipos de pacientes eh, y a su vez el seguir formándose claro. porque uno se va formando no solo en instituciones públicas o privadas, sino a nivel especialización, qué quiere hacer, uno con los años puede aprender también y puede darse la posibilidad de elegir qué tipo de pacientes te gusta atender, qué tipo de pacientes preferís que no, eh, no solo por cuestiones de gusto, sino porque también es sano como profesional darse cuenta qué cuestiones nos exceden y cuándo es necesario derivar, ¿no? Por Claro. el propio bienestar del paciente. Eh, Así que bueno, sí, se va creciendo, se va aprendiendo y se va evolucionando cada día, también obviamente con supervisión, ¿no? No es que vamos solos ahí atendiendo. ¿Y cómo fueron, digamos, tus inicios? Mm. ¿Vos siempre quisiste, digamos, atender teniendo tu consultorio? ¿O Sí. fuiste evolucionando, digamos, en ese sentido? Yo siempre quise tener mi consultorio, yo me recibí y hice una residencia en el Hospital Pena, al cual entré por concurso, rendí un examen, así como los médicos que rinden la Claro, residencia, yo rendí el mío para, a nivel nacional para, como psicóloga y entré en el Pena, estuve 5 años ahí haciendo esa formación en clínica de adultos y mismo a la par hice una formación en el Clínicas. Me aboqué durante un tiempo a todo lo que es el acompañamiento de pacientes con desórdenes de la conducta alimentaria, junto al equipo de nutrición de ahí. Esto que te dije al principio del interés de mucho tiempo por el vínculo madre-hijo, eso tiene una razón muy fuerte de ser en lo que claro, respecta a ese tipo de patologías. Hice mi tesis de grado justamente en eso. Y bueno, ahí trabajé bastante, como te decía, en el clínicas. Después, a la par de que hacía eso, empecé a atender en un consultorio. Tuve la oportunidad de entrar en 2 obras sociales que me abrieron puertas grandes para empezar a recibir derivaciones, porque si claro, bien yo estaba graduada y con un posgrado ya arrancado, bueno, no es fácil que te empiecen a llegar pacientes, claro. ¿no? A Sí, tu sí, consultorio. hay que ir Entonces, creciendo de a poco, digamos. sí, ahí empecé a atender en un lugar donde eran varios profesionales trabajando.
Era un centro que justamente centralizaba un montón de prepagas, entonces ahí llegaban espontáneamente. Eso fue un tiempo y después cuando entré a USDE, entré ahí y ahí sí me alquilé un consultorio para mí y ahí me empezaron como a llegar mucho más. Y eso fue durante varios años, después me empezó a ir muy bien y decidí irme de OCE porque tenía mucha demanda también por afuera, entonces dije, bueno, tengo que elegir, bueno, me daba la vida para hacer Claro. tanto. Eh, y bueno, y ahí me quedé de forma particular y después me seguí formando y cuando hice el posgrado en perinatal, después ahí me convocó un obstetra con el que trabajo en equipo ahora de forma particular y a su vez después él me convocó para integrar otro de los consultorios en los que estoy, en donde ahí sí es todo perinatal, lo mismo acá. Eh, Uno de los médicos que atiende acá fue mi obstetra. Cuando yo me formé en perinatal, se lo conté, ya había nacido mi segunda hija y todo. Claro. Y él me ofreció venir, y vine. Y bueno, y la pandemia también me abrió las puertas a hacerlo online y sigo atendiendo virtual. Y bueno, y lo último que incorporé fue un consultorio nuevo, bueno, no nuevo, pero yo me incorporé que es en Belgrano, que atiende únicamente hombres y ahí me dedico sobre todo a lo que es fertilidad, desde el abordaje masculino, digamos. Mira, re interesante. Sí. Eh, Quería preguntarte primero, como fuiste creciendo mucho y Mm, empezando a tener muchos pacientes, mm, supongo que es una gran satisfacción si desde chica te interesó hacer esto sí, y desde darte cuenta que, bueno, soy una persona que puede sí, ayudar, digamos, sí. y acompañar a las personas en su proceso. ¿Eso es una Mm, gran satisfacción para vos? ¿Siempre es lo que sí. quisiste, digamos? Sí, a mí el hecho de ayudar siempre fue algo que a mí me gustó, pero desde el lado de la escucha, porque uno tiene distintas formas de ayudar, ¿no? Obviamente en la vida, pero yo siempre tuve esta connotación más del lado de la escucha y me interesó siempre el lado de qué le pasaba a la gente. Y me acuerdo que cuando estaba en la facultad trabajé un tiempo en recursos humanos, nada que ver, Claro, en una empresa y yo me interesaba mucho más la parte de qué le pasa a este empleado que no la parte hard del recurso humano, ¿no? Sino claro. como qué le pasa a esta persona. Bueno, y ahí empecé a armar mi caminito hacia el clínico y la verdad que hoy, mirándolo para atrás y mirando para adelante todo lo que hice y demás, sí, es súper gratificante el hecho de dejar una huella en las personas y de cómo uno con su propia experiencia y su conocimiento dejar su granito de arena y por suerte, obviamente en mi consultorio y en mi recorrido han pasado un montón de personas con quienes he tenido mejores o no tan mejores vínculos como todos Claro. lados, pero en general, la mayoría, tengo muy buen feedback de ellos, de los pacientes, y tengo muy buen recuerdo también, y le meto mucho a mi trabajo, me encanta. Así que soy muy comprometida con quien tengo sentado del otro lado, así que ¿Tenés facilidad, digamos, para recordar a cada paciente, por lo menos sí, los que hubo una evolución y sí, eso, porque eso supongo que se sí. acumula mucho, Son muchos, tal vez obviamente, no te voy a mentir, quienes han claro, venido una vez, dos veces, no me olvido porque obviamente pasa mucho tiempo, pero aquellas personas con las que he tenido un espacio prolongado, un tratamiento, un vínculo, una historia que también es parte mía, porque obviamente yo también me acuerdo, sí, 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 me recuerdo. Por ahí, el otro día, bueno, el otro día, ya hace unos meses, volvió a verme una paciente que yo atendí en esto que te conté del primer consultorio en el que estuve, donde atendían varias obras sociales y todo. Yo ahí tenía, creo que tenía, no sé, 25, 26 años y ella fue una de mis primeras pacientes ahí. Y hace unos meses volvió a escribirme para volver. Y ahora la estoy atendiendo de vuelta. Y me dice, uf, no puedo creer, me dice, no puedo creer la cantidad de tiempo que pasó. Y le digo, yo tampoco. tremendo. Yo no tenía hijas, no me había casado, nada, nada. O sea, todo lo que pasó después durante un montón de tiempo. Y me acuerdo y me dice, no puedo creer cómo te acordás de esto. Claro, cosas bueno, que habíamos compartido en aquel momento y ahora, claro, ella nada, creció, yo también, Ya. ¿no? Me pasaron un montón de cosas, pero el hecho de que vuelvan a elegirte también está bueno y habla de que uno
aún así en aquel momento también supo dejar Claro. una linda huella en las demás. Así que Incluso en los inicios. sí, aprendiendo y obviamente, pero sí, siempre me gustó y siempre seguí, fui variando obviamente, pero lo que es el consultorio siempre me encantó. Y en el medio de clases, que eso te lo dije, pero no me olvidé ahora Sí. de mencionar, cuando estaba en el Clínicas, di clases en la facultad varios años en una cátedra ahí acompañando a uno de los médicos psiquiatras con los que estaba en el Clínicas, que él era director de cátedra en la facultad. Y bueno, y ahí también di clases y después di clases en un posgrado acá en el Colegio de Psicólogos en San Isidro, así que esa parte ahora la tengo un poco abandonada, pero siempre me gustó. Pero te gustó siempre Bueno, lo derivé un poco a los talleres que doy ahora, por ahí. claro. Es una forma también de transmitir el saber, ¿no? Para vos es importante porque yo tuve muchas entrevistadas y entrevistados que más allá de su profesión, o son profesores o Sí, fueron profesores. sí. ¿De qué lado lo vocacional un poco a uno lo lleva a querer transmitir ese Sí, conocimiento? ¿Te sí, pasaba sí. eso, digamos? Siempre me convocó el hecho también de poder, como te digo, el transmitir el saber y a su vez el continuar formándome. Un poco, digamos, lo fui llevando en lo que es el Colegio de Psicólogos, fue un curso de posgrado que ideé yo junto a otros dos profesionales, pero en el caso de la universidad no, me convocaron a mí a participar, digamos, pero desde ambos lados, sí, creo que la docencia es una rama linda como para corrernos también un poco de lo monótono a veces y de lo que a veces se convierte bastante solitario del consultorio, ¿no? Porque si Claro, bien yo integro dos equipos grandes, cuando uno está mano a mano con el paciente solo o atendiendo online, es como no hay mucha claro. interacción con otras personas, ¿viste? Así que de la docencia también está bueno como desafío. Es otra energía. Bueno, voy a ir cerrando. Te quería Sí, hacer una pregunta que hago siempre, sí, que es sobre la vocación. Claramente tu historia es muy vocacional en todo sí, sentido. sí. Para vos, ¿por qué es importante la vocación? Y también, como agregado a la pregunta, hablaste de muchos pacientes esa, como no encontrar un poco el fuego sagrado o lo que le gusta hacer. ¿Por qué es importante encontrarlo? Y para vos, ¿cómo es ese proceso para encontrarlo? Bueno, es muy individual porque para algunos es más fácil de detectar que para otros. Hay quienes lo tienen más claro, hay quienes lo tienen que ir a buscar y por ahí tienen distintas señales que los llevan a orientarse un poco, pero están más perdidos o otros no tanto. A mí, desde lo personal, está completamente alineada mi vocación con mi trabajo y no muchas personas tienen la suerte, o no sé si llamarlo suerte, pero la oportunidad de vivirlo así. Eh, pero yo considero que para mí la vocación es algo que no hay que dejar de escuchar, ¿no? Porque muchas veces el camino de la vida por ahí nos lleva a estar trabajando en otra cosa porque uno tiene una necesidad económica o porque todavía no se recibió y tiene que encontrar lo que va en el camino. Pero bueno, si hay algo adentro que está pulsando, hay que darle lugar y si uno se encuentra perdido, hay que tratar de despejar eso, ¿no? Y tratar de encontrar por dónde va. Así que para mí, sí, tiene mucha importancia. Muchas gracias, Sofía. Bueno, de nada, un placer. A vos.